Hoy tenemos un nuevo podcast de Momentos Inspiradores y como no puede ser de otra forma, el cuidado personal cobra mucha fuerza, mucho peso en nuestra vida cotidiana. Y uno de los pilares fundamentales, como bien sabéis, es la nutrición. Y llevaba tiempo queriéndole echar el cable, la caña a nuestra amiga Damaris Palomo. Buenos días, Damaris, ¿qué tal? Hola, buenos días, Patricia. Pues Damaris es especialista, fijaros, ¿eh? En qué cosas tan interesantes. Es dietista integrativa. Se considera o se denomina PNI, que ahora nos dirá qué es eso. Y está muy centrada en trastornos que tengan que ver con la nutrición. Pues todo eso, a todo eso te dedicas, ni nada más y nada menos. Que ¿Qué no, es eso de PNI? ¿A qué se le llama lo de ser dietista integrativa? pues precisamente el ser integrativo va unido a lo de PNI, es decir, a una visión integral de la salud y a entender a todo, a la persona, al individuo en todo su contexto, tanto interno, cómo se interrelacionan esos órganos, esos sistemas, a cómo el individuo, la persona se relaciona con el exterior también. Mm, súper curioso, porque yo aprendí el tema del fisioterapeuta, que es distinto al osteópata, porque no se va solamente al síntoma o a lo que te duele, al hueso, al músculo que te duela, sino que se va al origen, ¿no? A lo mejor te duele la lengua Ujú, porque tienes dolor en un dedo meñique del ujú. pie. Y eso a nivel de órganos, fíjate lo que has dicho, no solamente la interrelación en los distintos sistemas del cuerpo, sino incluso con la relación que tenemos con el exterior, ¿no? Ujú. Ahí, ¿en qué sentido? ¿Qué tipo de ejemplo se te viene a la cabeza? ¿Por qué decimos que tenemos esa influencia del exterior que afecta a la salud en este caso? Bueno, pues porque al final todo nos influye y todo nos afecta. Somos seres sociales y tanto a nivel de la exposición de tóxicos a la que estamos expuestos, como el tema del sedentarismo, el ejercicio, ya se está viendo la cantidad de evidencia científica que hay acerca del impacto del ejercicio del deporte en la salud Mm, o el impacto negativo del estrés y de las emociones. Al mm, final, bueno, pues todo eso va sumando o restando. vale. Claro, Damaris, y cuando tú estás con un paciente, con un usuario que pues, en tu centro, yo sé porque lo has hecho conmigo, preguntas por el historial de vida. Y claro, uno con la edad va tomando conciencia, es decir, jope, pues esto me va impactando, me va perjudicando. Pero ¿por qué tiras hacia atrás? ¿Hasta cuándo tiras hacia atrás? Que A ver, depende mucho de la persona y del motivo por el que venga, pero al final nosotros somos el resultado de todas nuestras vivencias y experiencias. Y al final los síntomas son una señal, son una señal. una consecuencia, no son la causa. Es decir, Mm, nos focalizamos mucho en los síntomas, pero al final el síntoma lo que te está dando es información claro. de algo. Mm. Claro, si lo trasladamos al plano más físico puro y duro, claro, si tengo un accidente de tráfico hace un mes, evidentemente, pues, claro, si lo trasladamos al plano más físico puro y duro, si tuviera yo un accidente de hace un mes, posiblemente todavía estaría rehabilitándome. Pero ¿desde cuándo hay que tirar hacia atrás para darse cuenta desde cuándo puede tener uno esas precedentes y que ahora tenga unos determinados tipos de síntomas a nivel de salud? Hombre, puedes volver a cualquier momento o a cualquier enfermedad o cualquier vivencia impactante en tu vida, que puede ser incluso en el nacimiento o previa al nacimiento, es decir, incluso en Ah, el sí, embarazo. Es desde el decir, embarazo. claro, desde las propias vivencias o enfermedades o, en fin, problemas que haya podido vivir la madre durante el embarazo. Claro, yo recuerdo en el caso de nuestros hijos que, claro, con la madre embarazada se preguntaba siempre pues qué tipo de hábitos tienes, si fumas, no fumas, oye, pues no comas este tipo de cosas, no bebas alcohol y tal. Y, pero claro, incluso cómo haya llevado ese embarazo le puede influir luego al feto. Claro, es mucho más evidente pensar en la alimentación o en los tóxicos, ¿no? En el Mm, tabaco, en el alcohol, pero ya se sabe hoy en día el impacto que eso puede tener a nivel del sistema nervioso central incluso o de tu microbiota. Es decir, mm, todas esas vivencias, ¿no? Cómo pueden programar una determinada respuesta a nivel del sí, sistema sí. nervioso o programar un tipo de O microbiota, sea, te condiciona ya, ¿no? Te ponen antecedentes, ¿no? Estás condicionado, ¿no? De alguna forma. de alguna forma. Y el parto también puede
implica algún tipo de impacto ponerte en antecedentes en un camino, no sé, el feto lo haya pasado mal, que haya sufrido el feto en el Claro, el parto? sufrimiento del feto, incluso el haber pasado por el canal del parto o no, es decir, no es lo mismo nacer por cesárea que haberte impregnado de la microbiota de tu madre, que es la primera que obtienes, la segunda es la lactancia. Ah, o sea que el hecho de pasar de ser un parto natural, te impregnas de Claro, la microbiota de la madre. claro, Qué fuerte. y Yo esa eso no ya lo es sabía. portadora de Qué el resto fuerte. de tu vida, sí, porque luego tú ya vas adquiriendo otro tipo de microorganismos en función de tu vida, ¿no? De cómo comas, de si tienes mascotas, de en Sí, fin, todo sí, eso un es. montón de factores. Ujú, sí, pero esa inicial es muy importante. Claro, la lactancia sí parece más común, pero yo esa la desconocía totalmente, ¿eh? Ujú. Esa impregnación de la microbiota. Porque cuando hablamos de la microbiota, aquí que tenemos, no tenemos una imagen, ¿qué nos puedes comentar? ¿En qué consiste? ¿Qué es la microbiota? O si tuvieras que dibujar o explicar qué ocurre dentro de nuestro intestino, Bueno, la cuéntanos. microbiota está presente en prácticamente todo nuestro cuerpo, en todas las mucosas, En todas las pero mucosas por todo el cuerpo, sí, ¿no? sí. Lo que pasa es que la que más estudiada está en la actualidad y la que más impacto tiene es la microbiota intestinal, porque primero por el tamaño del intestino, porque Sí. ocupa mucho espacio, y por la importancia del sistema inmunitario que está detrás. Pero sí tiene un impacto, la microbiota tiene un impacto a nivel de la salud en general, es decir, hay una comunicación entre el intestino y la microbiota con el resto de órganos y sistemas a través de los propios microorganismos y de las moléculas que producen. El tema de la microbiota ha señalado que está relacionado con otros sistemas, con el sistema nervioso, por ejemplo, o con otros órganos que no tengan nada que ver con el aparato digestivo también. Sí, claro, con todos los órganos. Es decir, hay un eje intestino, distintos órganos, es decir, que esos sistemas, esos órganos se comunican en ambas direcciones, es decir, la comunicación es bidireccional. Por ejemplo, Qué bueno. con el cerebro, ¿no? Hay algo que se está escuchando mucho últimamente, que es que el intestino es como un segundo El cerebro. segundo cerebro, eso sí lo había escuchado. Y cuando hablamos del nervio vago, el nervio vago físicamente que va por la espina dorsal o algo así, Recorre nuestro cuerpo de arriba a abajo y se conecta con todas las vísceras. Y ahí, por ejemplo, la comunicación con el intestino es muy importante. De hecho, bueno, todos hemos vivido en algún momento síntomas intestinales o gástricos sí, por momentos de estrés, ¿no? Lo sí, típico un de examen, ¿no? O algo eso, así, que no me entra nada, no me entra nada en el estómago, lo tengo cerrado o además que se genera dolor de barriga. exacto, o que necesitáis Sí, corriendo al sí, o ir al baño. baño. Eso me pasó a mí también en un examen. Pues eso es una respuesta al final del sistema nervioso y que se refleja en el sistema Sí, qué digestivo. curioso. Mm. Si hiciéramos un corte dentro del canal digestivo, ¿cómo describiría las partes que tiene, las principales? Bueno, pues ahí una de las partes más importantes es la mucosa intestinal, ¿Qué eso qué que está? estaría, bueno, aquí en Ah, esta imagen no sale porque en sí, este caso estamos hablando de un intestino hiperpermeable y entonces normalmente la mucosa va a estar alterada, que ah, sería por encima, por ¿no? encima De de los estas enterocitos, capilares, ¿no? de las ¿Cómo? células, de los De la- enterocitos, de las células intestinales. Vale. Ujú. Y cuando has dicho permeable, claro, esto que traspasa hacia abajo, se dice, no es que tiene el aparato digestivo permeable, tiene el intestino permeable. ¿Qué implica que sea permeable? ¿Acaso no tiene que asumir, digerir, asumir los nutrientes el cuerpo? ¿Cuál es la alteración realmente cuando se habla de permeabilidad? Claro, existe una permeabilidad fisiológica ¿Sí? y selectiva que se produce de forma natural precisamente para dejar pasar esos nutrientes. Pero cuando se habla de Hiper. hiperpermeabilidad es porque ya el intestino está, digamos, dañado. Es decir, esa capa de moco se ha dañado, esa microbiota está alterada y al final ha generado una inflamación, una alteración a ese nivel y se han dañado esas uniones que unen las células del intestino. Estas de aquí, ¿no? Exacto, se han, Se se han separan. roto, se han roto algunas uniones y Vale. dejan entrar otras moléculas, digamos, más grandes que no deberían de
poder pasar al torrente sanguíneo. Vale. O sea, de aquí directamente ya pasa al torrente sanguíneo. Exacto, bueno, Vale, detrás tendrá está el sistema inmunitario que Vale, digamos está ahí defendiendo y claro, ahí se produce una hiperactivación del sistema inmunitario. vale. Pues directamente, claro, todo lo que le metamos que no le conviene, pues Claro que el sobre todo que sistema inmune no, está combatiendo claro contra que no ello, ¿no? reconoce algo que no está habituado, que no reconoce, entonces tiene que identificarlo y está como constantemente intentando defendernos. Vale. Y de alguna forma es irreversible, es decir, si tenemos la mucosa dañada, esa permeabilidad, tenemos rota pues esta separación entre las distintas células, moléculas, que permeabiliza cosas que no debe, ¿eso no tiene reversión o Sí, sí se puede mejorar, se se puede puede, mejorar? sí, a ver, evidentemente ahí hay una toma hay necesaria una toma de conciencia, cambio de hábitos, porque normalmente van a intervenir muchos factores, no estamos hablando solo de alimentación, sino Vale. posiblemente, bueno, tema de estrés, de medicación, Mm. Ujú. sedentarismo, es decir, ahí habría una serie de hábitos que habría que... Claro, menciona el estrés, el embarazo, también la propia menopausia. Aquí hablamos de alergias, toxinas. Ujú. ¿De qué tipo? ¿Son cosas que nos perjudican? Y en su caso, Claro, como... los tóxicos, por ejemplo, o sea, la exposición a tóxicos ya se está viendo que la cantidad de metales pesados, Ujú. de sustancias que, bueno, que nuestro cuerpo no reconoce, al final es una agresión. Qué bueno, es Mm. todo un mundo, ¿eh? Yo digo que el cuerpo humano es el mecanismo más complejo que hay. Que me perdone cualquier tipo de ingeniero, lo siento, pero esto me parece súper bestial, ¿no? Cómo está hiperconectadísimo todos los sistemas, todos a nivel nervioso, emocional, mental, los distintos sistemas del cuerpo, el digestivo, el cardiológico, el respiratorio. Claro, hablamos por ejemplo de alergias, como puede ser el asma. ¿Eso puede tener su impacto también en la salud del aparato digestivo, sí, o del sistema inmune? Sí, incluso puede ser una consecuencia, es Una decir, consecuencia. una permeabilidad intestinal puede llevar al final a una alteración del sistema inmunitario y puede dar lugar a una alteración a ese nivel, porque al final todas las mucosas están conectadas, existe un sistema común de mucosas donde el rey, digamos, o el que manda es el intestino, porque es el más amplio, pero al final lo que pasa en una mucosa Se se transmite. traslada a otra, es decir, por esa comunicación que hemos hablado antes. Mm, Por lo tanto, un problema de respiratorio, un problema de alergia puede tener su origen en el intestino, mm, incluso mm. una candidiasis vaginal, o sea, al Sí, sí, final, es curioso. mm, O claro, cuando hemos dicho que es bidireccional esa comunicación entre los distintos sistemas, claro, a lo mejor estamos haciendo trabajar de más no sé, pues al hígado o al páncreas, no sé, pues por una mala digestión o tener un sistema digestivo deteriorado, ¿no? De alguna forma, ¿no? claro, al final el hígado es un órgano inmunometabólico y en este caso, por ejemplo, si el intestino está hiperpermeable, van a entrar muchas más sustancias tóxicas, más moléculas que van a tener, que el hígado va a tener que filtrar y que va a tener que... Claro. Es que pensamos que el hígado, cualquier órgano es como un depósito de acero inoxidable totalmente impermeable, pero no, nada más lejos de la realidad. O sea que en contacto con cualquier tipo de sustancia, lo tiene que interpretar qué se está metiendo dentro de su propio órgano. También lo aprendí yo con la propia piel, que pensamos que, bueno, que son capas totalmente impermeables y no, es que se va filtrando por ahí todo. Claro, pues el órgano, pues el hígado aquí en este caso, pues tiene digamos, mucho más trabajo que hacer para detoxificar todo eso, Mm. esas sustancias. La verdad que es un mundo este, claro, si tuviéramos que organizar no solamente la dieta de una semana, sino aparte de comer bien, claro, todos los conocemos, ¿no? Aquí vemos en este diagrama, beber agua, mantenerse activo, la fruta, el tema del aceite. El agua en este caso, ¿por qué lo has dejado fuera de lo que es el diagrama del que ahora vamos a hablar? ¿Por qué lo considera aparte? Bueno, realmente no está parte, forma parte del mismo conjunto. Lo único es que sí es acordarse de beber abundante agua durante todo el día. Vale, no solamente mientras comes. No solo mientras comes, que realmente debería ser cuando menos deberíamos de beber, sobre ¿Ah, todo sí? si hay malas digestiones. ¿Ah, sí? O sea, si tienes mala digestión es contraproducente beber mucha agua. Si tienes digestiones pesadas, es preferible beber más fuera de las comidas para Anda, no diluir.
esos jugos gástricos y hacer que las digestiones sean más Mira, ese potentes. sí es un consejo ya muy práctico que se queda ahí en la Si memoria. tienes buenas digestiones, Es no hay por curioso. qué. Bueno, y si tuviera, cuéntanos un poco, ¿qué hay dentro? Si empezamos por las proteínas, cuéntanos un poco ahí. Claro, proteínas, a mí se viene todo lo que viene de los animales, ¿no? Ujú. De animales o de pescado. Eh, ¿Sí a todo? Bueno, hay proteína vegetal y proteína animal. Vale. Dentro del animal yo priorizaría más el pescado. El pescado. Pescado, ¿Y qué tipo de pescado y por qué? No sé, se me viene a la cabeza un atún o un calamar o un boquerón o una almeja o un gran, yo qué sé, pues un bicho grande, no sé, un pez espada ahí cuanto grande. más grandes, más metales pesados van a acumular. Ah, Entonces, amigo, cuanto más pequeña sea la especie, mejor. Mejor un vale. boquerón, una sardina. Es curioso, y incluso aunque lo hayas congelado y todo eso, que ahora hay tanto que se habla, pues congelas la comida y que a través del frío se matan mucho, pues no sé qué se mata exactamente, si son toxinas, no sé, o Claro, algo ahí que se matan microorganismos, pero los micro... metales pesados Los siguen metales ahí. pesados siguen dentro, Sí. ¿no? Ujú. Entonces, más bien formatos pescados pequeños. Claro, es como nosotros. Nosotros también acumulamos los metales pesados que ingerimos. Vale, es a nivel de pescado. Y de carne, por ejemplo, la carne roja, sí o no, o bajo qué condiciones. Pues todo con sentido común, es decir, carnes magras, carnes rojas, siempre y cuando no sean procesadas. Que no sean procesadas. Claro, no es lo Vale, mismo una ternera de buena calidad o un cordero de buena calidad que a lo mejor una hamburguesa sí, procesadas. procesada, claro. Y pregunto, y cuando se dice, ¿cómo quieres la carne? Al punto, hecha, al punto más. ¿El hecho de que esté roja influye, perjudica en algo o no? ¿Que esté sin hacer mucho o no? Bueno, ahí va a intervenir que tú la toleres mejor o ¿Vale? peor, que tú la digieras bien y sí se conservan mucho más nutrientes cuando la carne no está muy hecha. Vale, Cualquier alimento que esté hipercocinado va a perder propiedades. vale. Eso en cuanto a la carne, pero hemos hablado también de otro tipo de proteínas que sean vegetales, ¿no? Por ejemplo, Claro, las legumbres, las toda la familia de legumbres. las legumbres, garbanzos, Ujú, alubias, guisantes, vale, habas, lentejas, todo eso. Esas son altas en proteínas también, no tanto, pero también es un tipo de proteína que vale. además tiene una fibra muy buena. Bueno, y a mí se me viene aquí la olla de mi madre, aquí un buen puchero, una buena cazuela de lo que sea. Pero necesariamente tiene que ser comida de cuchara, como la entendemos, esos guisados de nuestras abuelas, o no necesariamente para comer legumbres No tiene por qué, estando bien cocida o bien cocidas, ¿no? cocinada para favorecer la digestibilidad, la digestión y la asimilación, no tiene por qué ser un guiso, es decir, las legumbres, hoy en día además tenemos mucha facilidad de comprar las legumbres envasadas, te puedes hacer un salteado de verduras con legumbres, una Ujú, ensalada, es decir, ujú. que puede ser sencillo, no hay por qué complicarse la vida. Vale. Si pasamos aquí hacia abajo los hidratos de carbono, ¿qué destacaría? Porque si todos sabemos que los macarrones, hidratos, el pan, hidratos, ¿no? Ujú. Pues vale, pero ¿algún consejillo, algo a destacar, algo que no sepa tanto la gente? Bueno, aquí a mí me gusta hablar, que ahora está de moda y se escucha mucho hablar del almidón resistente. Almidón resistente. Ujú. ¿Eso qué es? Pues el almidón resistente es cualquier tipo de alimento alto en almidón, como pueden ser los tubérculos, la patata o el boniato, Vale. cocinado y luego enfriado 24 horas en la nevera. ¿Y qué conseguimos con ese frío durante un día? Pues se le cambia, el almidón cambia de estructura, se convierte en resistente a la digestión del estómago, ¿No lo va a digerir bien el ya estómago, no no? se digiere totalmente en el estómago, sino Ah, mínimamente, y llega de manera más intacta al colon, donde lo van a fermentar las bacterias que viven allí. y eso porque es bueno. Pues se O sea, a convertirá en las una... bacterias del colon también hay que darle de comer. Claro, al final nosotros no solo comemos para nosotros y para nutrir nuestras células, sino también para darle de comer a todos esos microorganismos que viven ahí, que nos van a ayudar a mantener la salud y el equilibrio vital. Es decir, Mm. dándoles de comer adecuadamente vamos a favorecer la producción de determinados ácidos grasos de cadena corta, como el ácido láctico, el ácido butírico, que favorece la recuperación de esa mucosa, digamos, por ejemplo, el butirato en concreto, pues antiinflamatorio a nivel O sea, intestinal. que es recíproco, es cíclico, por decirlo así.
No solamente ayudarle a digerir mejor, ¿no? Cuando uno dice, no, no, pues yo quiero digerir mejor, sino que otro tipo de ingestión de comida, aunque no se digiera tan bien a nivel de estómago, pero igualmente puede ser saludable. Claro, beneficiosa a otro nivel, a un nivel a lo mejor más distal, ¿no? Mm. Súper curioso un mundo. Tú me has hablado aquí de unas cosas que me pierdo, pero sí de una cosa tan práctica como cocer y enfriar una patata, un boniato durante un día. Y luego ingerirla fría o no se puede volver a calentar. Es preferible no recalentarla No demasiado, pero recalentarla. sí puedes volver a saltearla un poco o Vale, tomarla en ensalada. Por sí, ejemplo, una ensaladilla rusa, la claro. típica ensaladilla rusa sería Ah, míralo. una ensaladilla prebiótica. Prebiótica, vale, porque claro, cuando hablamos de probiótico, en este caso prebiótica, explícanos, ¿de qué Claro, va eso? el prebiótico, digamos, Sí. es el alimento de esas bacterias, es lo que les damos de comer a esos microorganismos. Y el alimento probiótico Mm, es el que ya contiene en sí mismo microorganismos, como puede ser un yogur, una vale. kombucha. Que no tiene por qué ser malo. No, no, al contrario, son beneficiosos. Todo Sí, eso ayuda. claro. Vale, la cosa es compaginar un tipo y otro, ¿no? Claro, depende del estado de salud en el que parta del que parta cada persona. Claro que del estado de salud del que parta cada persona y cada cuerpo es un mundo. Pues sí, precisamente por esa programación que hemos hablado anteriormente también va a depender mucho pues de que tú toleres o que te sientes mejor en Mm, determinados alimentos o no. Mm. claro, pues por eso a la hora de confeccionar una dieta no vale una estándar, una fija para todo el mundo. No, No sé, alguien que tenga digestiones pesadas o no sé, que influyen en su rendimiento o en su energía, no, no sé, en su día a día, depende de la rutina que tenga en su día a día. al final a mí el plato, Sí. esta imagen, a mí me da mucho juego, yo la uso mucho, pero al final extraes para cada persona lo que te interesa o Mm. lo que... eh, ¿Qué parte es la que no hemos abordado? La verdura y iba a decir por los niños, odiadas, pero también por muchos adultos. ¿Qué destacarías tú de las verduras? Por ejemplo, las cremas. Cuando se pasa aquí por la Thermomix, se Ujú. calienta, se pone en velocidad 10 a temperatura baroma durante 20 minutos. Eso puede romper o no sé, o de alguna forma que no sea tan beneficiosa porque rompa la fibra, o tú has mencionado antes la estructura del almidón. Ujú. El hecho de calentar mucho y triturar al máximo una verdura, eso a nivel de la fibra, ¿la condiciona en algo? Bueno, pues a ver, depende, por eso depende de las necesidades de la persona, porque si partimos de alguien que tiene problemas digestivos, malas digestiones, la mejor forma de tomar las verduras, por ejemplo, va a ser en forma De de crema. crema, claro. ¿Que se pueden perder algunos nutrientes en el camino? Bueno, a lo mejor, pero a veces Es un compensa equilibrio, ¿no? el beneficio. Ujú. Vale. Y de estas verduras, que has mencionado patata antes, el boniato, de cara a modificar la estructura del almidón, ¿cuál tenemos que echar la cesta de la compra? Sí o sí. Bueno, para mí aquí hay tres grupos importantes. Grupos de verduras, ¿no? Tres sí, Sí. familias, realmente hay Familia, muchas, ¿no? pero Vale. los que destacarían para mí serían los de la familia del ajo, la cebolla, el Vale. puerro, Eso ¿vale? sí. Esos serían importantes que alguno de ellos esté siempre presente. Luego el de las crucíferas, que serían Crucíferas. el brócoli, la col, la coliflor, Eso el gusta kale. menos, ¿eh? Eso la gente Bueno, pero te hay acostumbras, formas, ¿no? Y la sí. puedes combinar Se con... pueden tunear, se pueden camuflar, al final te Sí, acostumbras y lo te aceptas. engancha. Son alimentos muy importantes. ¿Por qué? ¿Por qué eso es muy importante? ¿El brócoli o...? Pues el brócoli, por ejemplo, pues una sustancia que tiene que es el sulforafano, que es muy importante a nivel hepático. Entonces, al final, cuanto más varíes, cuanto más incluyas distintos tipos de alimentos, más va a poder llegar a los distintos Vale. nutrientes. Eso, claro, de cara a confeccionar esa dieta o semanal o mensual, dentro de comer de todo, pero diría de abrir el abanico a una variedad amplia de alimentos de cada tipo, Claro, cuanto más variada, mucho mejor. mejor. Tú, Claro, tú apuestas por una dieta muy variada. muy variada, pero cuando me refiero a variada no es que en un plato haya No, 20 cosas diferentes, vale. sino que vayas teniendo en cuenta los alimentos en las distintas temporadas y a lo largo de la semana y del mes variando. Ujú, Si esta semana he comprado brócoli, pues la semana que viene voy a meter coliflor. vale.
si esta semana he tirado más de la cebolla, pues voy a tirar más del puerro. Ok. Es decir, ir jugando Ujú. con esa variedad, ir teniendo presente la rotación. Vale, Y perfecto. el colorido también es muy importante. El colorido. El colorido, el color de los alimentos también no. Pero aparte de que sean de un color u otro, ¿en qué influye? Por ejemplo, los alimentos anaranjados Sí. te están indicando que son ricos en betacaroteno, en O sea, lo que es la provitamina A. ya tiene el color condiciona un tipo de vitamina o de Exacto. nutrientes distintos. Que son, por ejemplo, muy buenos Mm, para la mucosa que hemos comentado antes. O luego están vale. también todos los frutos rojos, los Los alimentos frutos rojos. rojos. Ujú. Eh, Claro, ahí se me viene a la cabeza, bueno, por ejemplo, frutos rojos, ¿de qué tipo? ¿Cuál se te viene a la Pues cabeza? ahora, por ejemplo, muy típico aquí nuestro y de esta temporada que es la granada. La granada, hay que comer granada. Claro, has dicho de temporada. Ujú. ¿Apuestas por también, claro, se me ha encendido la luz, por alimentos que sean de temporada? Claro. Lo que pasa es que ya hemos perdido esa conexión con la naturaleza y muchas veces no Aquí sabemos. abriríamos otro melón, nunca mejor Exacto. dicho. Sí, sí, Que lo tendríamos que haber abierto sí. antes. Lo Ahora tenemos ya. que abierto, ahora ya un melón cerrado. Pues sí, deberíamos de ser más conscientes de la temporada en la que estamos y de los alimentos que se dan. Porque ahora estamos comiendo tomate todo el año cuando realmente el tomate en invierno no tiene mucho sentido. Claro, pues muy curioso, Damari. Claro, lo ideal sería tener, lo ideal sería tener un huerto aquí en tu casa y tener tus espárragos, tus plantas de pimiento. Pero claro, en el día a día, ¿cómo lo hacemos, no? Porque vivimos también muchos de nosotros en entornos, pues, dentro de las ciudades, con rutinas que a lo mejor no podemos coger en la cabeza de ajo de nuestro huerto, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendas? ¿Cómo introducimos todo esto con la vida que llevamos actualmente? Hombre, es complicado. Es verdad que fácil no es, pero al final, sobre todo, yo por eso invierto mucho tiempo en explicar, porque al final lo primero es la toma de conciencia. Es decir, si tú tienes claro cuál es el objetivo y cuáles son las necesidades, pues tomarás mejores decisiones. Y no tiene por qué ser complicado. Al final, hombre, lo ideal sería comprar en pequeños comercios, en tiendas pequeñas, que Claro. eso, Ujú. pero bueno, a veces no tenemos más remedio que ir deprisa y comprar en el supermercado. Pues ahí intentar evitar los envasados, por ejemplo, todo Evitar los lo que envasados. esté... Todo lo mm, envasado, de alguna forma, ir a otra parte del estante y coger lo que no esté procesado, lo que no esté envasado, ¿no? exacto, todo lo que sea lo más natural posible, que no esté metido dentro de ninguna caja ni de ningún envase, que sea un ingrediente único, pues fruta, verdura, carne, Sí, pescado al final, em, que vale. sea de Que sea temporada. de temporada. Cuanto más colorida sea la cesta de la compra, mejor. Cuanto O más... sea, visualmente Sí, hablando. sí, sí, sí. De distintos colores, que tenga alimentos verdes, rojos, naranjas, que al final tu plato sea colorido, sea como un arcoíris. Qué bueno. Además, Ujú. buen símil, el de un arco iris. Bueno, pues eso sí lo tenemos a nuestro alcance, porque compramos, Ujú. pero incluso tenemos algunos de nosotros de la fea costumbre de, venga, que me lo lleven toda a casa, cuando uno ni siquiera está eligiendo qué es lo que estás comprando. Mm. O incluso me meto yo el primero, cuántas veces he bajado a un supermercado X, me he subido lo primero que he cogido y me lo como en 10 minutos. Y hay que darle tiempo al tiempo. Claro, que lo tenemos a nuestro alcance. A mí, por ir terminando, me gustaría cerrar con un mensaje claro de ya es poner en valor la importancia de la salud, ¿no? Porque cuántas cosas programamos, planificamos a ir al cine, a hacer las tareas de nuestro día a día dentro de los negocios o dentro del trabajo. Pero a esto no se le da suficiente importancia, ¿no? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué le dirías a quien nos esté escuchando o viendo en este sentido? Bueno, pues que hay que darle su lugar también a la salud, es decir, que siempre ponemos por delante el trabajo, no priorizamos nuestra salud. Y al final, yo creo que ahí la pregunta sería, ¿cómo quieres verte dentro de 10 años? ¿No? Entonces, pues las decisiones que tome hoy van a condicionar el Sí. resultado dentro de 10 Mm, años. mm. Mm. Súper curioso y también alguna incoherencia, ¿no? De gente que a lo mejor, me lo invento, está en el gimnasio toda la tarde, pero lleva una alimentación precaria o está en unos niveles de estrés permanentemente enchufado Mm. a diario, ¿no? Entonces se trata de llevar un poco ese equilibrio. A lo mejor, pues bajando esos niveles de estrés o ritmo de vida, comiendo un poco mejor, haciendo un poquito de ejercicio, pues está más compensado, ¿no?
Sí, al final es sentido común, es decir, Mm, es darle a tu cuerpo, a tu fisiología, a tus genes lo que ellos esperan de ti. mm, Entonces, bueno, pues eso, el deporte, el descanso, mm. el cuidarte Descanso, emocionalmente. Mm, claro. Además, hablando de alimentación, yo ya en mi caso que le da la vuelta al jamón también, ya no se trata solamente de cumplir años, sino de cumplirlos con calidad de vida. ujú. Y eso cada vez lo tengo más presente, mucho más presente, ¿no? Evidentemente pasárselo bien y disfrutar también de la vida, pero el cuidarse. Se dice que ya no puedes echar el tiempo para atrás, pero salvando la muerte propiamente dicho, siempre es el mejor momento para empezar algo. ¿Por qué? Exacto. Porque nunca es tarde, o sea, si la dicha Ujú. es buena, ¿no? Como se suele decir. Y esta dicha lo merece, ¿no? Así que esperamos que os haya gustado, alumbrado. Si queréis saber más de Damaris, aquí la tenéis, toda una experta. Ya sabéis que me deja como un trapo, porque en cuanto se mete a hablar en profundidad, se nota esa capacidad, esa experiencia de muchos años atrás. Así que muchísimas gracias, Damaris. Ha sido muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ti, Patricio, Pues muchas gracias. por haberme invitado. Muchas gracias.